Buenos días. Hoy comenzamos las clases que tienen que ver con los métodos de conservación. Y en el caso de hoy vamos a partir con lo que son los métodos de conservación basados en la reducción del contenido de agua. Y en este caso específico vamos a hablar sobre deshidratación y evaporación. Entonces, todos estos métodos que tienen fundamento eliminación del agua, eliminación parcial del agua en realidad, y que encontramos con distintas denominaciones, se basan más o menos en los mismos principios y los objetivos son similares. Eh, Básicamente el objetivo es aumentar la conservación y obviamente con la eliminación de parte del agua o gran parte del agua se reduce considerablemente la masa y el volumen, que es una de las razones que permiten su conservación en definitiva. El, esta eliminación del agua puede implicar algunos problemas en el alimento. Obviamente todos hemos visto un alimento deshidratado, no es exactamente igual que el alimento original, fresco, eh, ya que al eliminar el agua, en el caso de estos alimentos deshidratados, hay una contracción del tejido por la salida del agua, y también junto con la salida del agua hay pérdida de ciertos elementos volátiles que alteran de alguna manera la calidad nutritiva y organoléptica. Y esto es tanto en los productos deshidratados como en los productos evaporados. Y el otro problema es que generalmente para provocar la salida del agua hay un alto consumo de energía dado por el calor que se aplica. Normalmente se utiliza alta temperatura para poder sacar el agua. En cuanto a mecanismo de eliminación de agua, podemos tener dos formas. Una que es por vía mecánica, que no es el tema que vamos a ver hoy, pero para que lo sepan. Tiene que ir con centrifugación, filtración, prensado, escurrido. Es decir, de una manera física estamos, o mecánica, estamos sacando el agua. Esta es bastante limitada, no permite disminuir la humedad más allá del 60%. No es selectiva, es decir, no solo se elimina el agua, sino que el agua con lo que está disuelto o suspendido en ella va saliendo también en estos otros métodos. La gracia que tiene es que es bajo consumo de energía. Y en la otra forma, que es la que vamos a tratar en esta clase, es lo que se llama por vía térmica, ya sea mediante ebullición o arrastre, que por mediante calor, es decir, hay una calor que se transfiere al producto y debido a esto hay una transmisión o transferencia de masa del producto al medio. Entonces lo que vamos a ver hoy día es básicamente estos dos: ebullición, que es la parte de evaporación, y por arrastre, que es el que conocemos como el deshidratado o el secado normal. Vamos a partir por la deshidratación, que en español lo conocemos como deshidratación secado. Puede haber alguna diferencia, pero en general usamos como sinónimo. En inglés, normalmente secado o drying se deja para los productos que son secados en forma natural, al sol, por decirlo así, y deshidratación o drying para aquellos que son secados de manera artificial o forzada, ¿ya? Pero en general, cualquier sea la forma en cual se salga el agua, es una eliminación parcial del agua, en este caso de un producto sólido, hasta un nivel que permita su conservación, en general bajo condiciones controladas y también sin provocar daños o mayores daños o cambio al producto. Bueno, como ustedes ven, hay un cierto cambio en el producto y ese se expresa básicamente en lo que es la disminución del tamaño. Ya esto que ocurre, que es un colapso de los tejidos. ¿Ya? Al salir el agua, ese espacio que estaba ocupando el agua, eh, no se llena. Queda eh, el tejido, las células comienzan a colapsar, ¿ya? Y se produce como este arrugamiento que observamos.
La deshidratación, igual como en general estos métodos, el objetivo es conservar los productos alimenticios. Básicamente hay una gran disminución de peso y volumen que puede ser bastante grande. Puede ir, en el caso de ciertas frutas, como por ejemplo la ciruela que tenemos acá, que hay una disminución entre 3, 4 veces el peso y el volumen. Es decir, se requieren 3 a 4 kilos de producto fresco para obtener 1 kilo de producto deshidratado, hasta una disminución que puede ser 13, 14 veces. Y eso ocurre normalmente en la hortaliza. Aquí tenemos un pimentón, por ejemplo, en el cual se requiere entre 13 y 14 kilos para obtener 1 kilo de producto deshidratado. Entonces eso es más o menos digamos, el rango en cual puede disminuir el volumen y el peso de los productos al sacarles el agua. Como objetivos secundarios, alternativos, está que en general se estamos deshidratando productos de origen vegetal, que tienen una época de cultivo específica y obviamente de cosecha, y que al poder conservarlas por un tiempo podemos prolongar ese consumo. ¿No? Entonces el consumo de productos en cualquier época, y como le decía también, derivado de que la cosecha está circunscrita a un determinado periodo, en el cual hay mucha abundancia de productos, por lo tanto no se podría consumir todo de inmediato, por lo tanto, si no se consumen y se tratan, obviamente esos alimentos pueden perderse. Por lo tanto, es una forma de aprovechar esos alimentos. ¿Cuál es el principio básico? Que es que tenemos que sacar el agua, ¿cierto?, del producto. Y eso es lo que se llama transporte o transferencia de masa. Es decir, sacar una fracción de la masa, en este caso el agua, que está al interior del producto, y sacarla de ahí, y llevarla hacia otro lado. Y para que esto ocurra, es necesario primero que haya una fuente de calor. Y eso es lo que llamamos la transmisión de calor. Entonces, ahí en este caso que estamos hablando de procesos básicos de secado por arrastre, hay una corriente de aire que tiene una carga de calor o temperatura, ¿cierto? Esa masa de aire caliente incide sobre la superficie del producto y transmite el calor del aire hacia la superficie y posteriormente al interior del producto. Como en forma paralela se está produciendo el transporte, un movimiento del agua desde el interior del producto hacia la superficie, donde en un estado líquido se transforma a un estado gaseoso y el aire es capaz de llevarla fuera del producto. Entonces esa es la mecánica que se produce por la salida del agua. Podemos ver que aquí tenemos un sólido, ¿cierto? Que tienes una mezcla de partículas sólidas más humedad. Y tenemos una corriente de aire que normalmente es un aire caliente, que tiene baja humedad, ¿cierto? Que se transmite calor al producto, tanto a la superficie como al interior. Y desde el interior la humedad en forma líquida llega a la superficie y producto de esa corriente de aire y del calor se transforma en vapor y lo lleva, digamos, se lo lleva ese aire que ahora ya se enfrió y como ganó humedad está húmedo. Entonces esa es la mecánica que está ocurriendo en el proceso de secado. En este caso que se llama por arrastre. La deshidratación tiene 3 etapas, puesto que el agua no sale de la misma manera en todo el proceso. Eh, Puesto que, como decíamos, el sólido, digamos, el producto no solamente es agua, sino que está mezclado con sólidos. Y esos sólidos pueden tener mayor o menor atracción por el agua. En general, en el caso de las frutas tienen gran parte de su sólido como forma de azúcar, y los azúcares son higroscópicos, es decir, retienen
son capaces de retener el agua con una cierta fuerza, ¿ya? Y esa fuerza va a depender de la concentración. Mientras más agua va saliendo, la relación sólido-agua se va haciendo mayor, ¿cierto? Va a haber mayor sólido con respecto al agua. Por lo tanto, esas partículas de agua remanentes van a ser retenidas cada vez con mayor fuerza. Por lo tanto, se dan origen en el proceso de secado a estas tres fases. Aquí la tenemos expresada en dos formas, dos gráficos distintos que expresan el mismo fenómeno, es decir, la salida del agua. En el gráfico de la izquierda tenemos un gráfico en el cual está la cantidad de agua residual que va quedando en el producto a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y está expresado aquí como kilos de agua en relación a los kilos de sólidos secos que tiene el producto. Entonces al inicio es muy grande y a medida que va perdiendo agua, obviamente esa relación se va haciendo cada vez más chica. Y en el segundo gráfico que está a la derecha, lo que expresa el eje Y es la velocidad en cual sale esa agua. Entonces tenemos la misma relación anterior, ¿cierto? La cantidad de agua residual o la cantidad de agua que está saliendo respecto a una unidad de tiempo, ¿ya? Eso nos está expresando la velocidad. Entonces se distingue, como ven ustedes aquí, tres fases o etapas en el proceso de secado. Entonces tenemos una primera etapa que es el precalentamiento, que sería de la A a B en ambos gráficos, donde es la puesta en régimen, ¿cierto? Donde el sólido va adquiriendo temperatura y el agua alcanza la presión de vapor necesaria, suficiente para que pase de líquido a gaseoso y por lo tanto pueda irse. Una vez que se ha alcanzado esa puesta en régimen, ¿sí?, comienza una salida de agua desde el interior del sólido, principalmente en la superficie. Y va saliendo a una velocidad constante. Y el sólido va perdiendo agua en forma constante, se nota perfectamente en el gráfico expresado como velocidad. Y esa agua va saliendo tan rápido como el aire es capaz de llevársela. Es decir, el aire aporta una cantidad de calor y además el aire es capaz de, ¿cómo se llama?, llevarse esa agua evaporada del sol. Pero como dijimos, hay una cantidad limitada de agua y a medida que va perdiendo agua, el agua restante va siendo cada vez retenida con más fuerza y llega un momento dado que se llega a una que se llama velocidad crítica, en cual se produce una baja muy grande en la velocidad de salida del agua, ¿no? Y en la cantidad, obviamente, de agua que va saliendo por unidad de tiempo, ¿no? Y esa sería la etapa tercera, que sería una etapa que se llama etapa de velocidad decreciente de salida del agua, ¿no?, que corresponde en ambas curvas en la tramo CD, ¿no? Y se nota perfectamente en la velocidad de secado como por unidad de tiempo va saliendo la misma cantidad de agua y llega un momento dado en que esta agua empieza a salir cada vez en menor medida y llega un cierto tiempo, si es que lo dejamos el sistema funcionando, va a llegar a un equilibrio con las condiciones del aire, y ya no va a haber más salida de agua. Entonces el proceso se para en algún momento en esta etapa 3, ¿bien?, y el producto queda con una determinada humedad residual. En las diapositivas siguientes, más o menos está escrito lo que yo les comenté de la gráfica. Aquí está escrito, está más claramente lo que ocurre en la etapa precalentamiento. Transcurre mientras el producto se calienta hasta alcanzar una cierta temperatura. Y esa temperatura es la que se llama temperatura de Bulbo. Es decir, en, en una primera etapa, la salida del agua es en la superficie, ¿ya? Y por eso se habla que es que se alcanza la temperatura de Bulbo.
En esta etapa, el producto al inicio, cuando recién está comenzando, el producto está frío en relación a la temperatura del aire, tiene una baja presión de vapor, con lo cual hay baja transferencia de masa, es decir, no hay salida de agua, o muy poca la salida de agua en esta etapa, prácticamente nada. Simplemente el calor del aire se utiliza no para evaporar el agua, sino para calentar el producto hasta una determinada temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? La temperatura 1. Con lo cual, la etapa de precalentamiento, el gradiente de temperatura entre el aire y la superficie es alta, ¿ya? Y ese gradiente cada vez se va achicando hasta que pasamos a la otra etapa. Por lo tanto, aquí hay una alta transferencia de calor, en el sentido de que la temperatura del aire se ocupa, o sea, el calor del aire se ocupa en calentar la temperatura superficial, ¿no? Lo cual disminuye el gradiente de temperatura hasta que se alcance un cierto equilibrio y comienza ya la salida ahora de agua en forma de vapor. Y eso da origen a la segunda etapa que llamamos etapa velocidad constante. ¿Mm? Y aquí decíamos que la característica de esta etapa es que se produce una disminución importante en contenido de agua, y esa en la que se elimina es básicamente el agua libre en un flujo másico constante. La evaporación ocurre en la superficie del producto a temperatura constante. Ya hablamos que es a temperatura de bulbo húmedo. ¿Y bulbo húmedo por qué? Porque como el agua llega líquida a la superficie y ahí se transforma en vapor, la superficie del producto se ve húmeda y por lo tanto asemeja a lo que es un bulbo húmedo de un ciclón. Aquí, en esta etapa, el calor, a diferencia de la etapa anterior, se ocupa totalmente o principalmente en evaporar el agua, ¿ya? Por lo tanto, el agua en esta etapa es capaz de evaporarse tanto como el calor que extrae el agua y la cantidad de vapor que pueda absorber ese aire, eh, va a salir, esa va a ser la velocidad de salida. Ahora, esta etapa continúa mientras el producto sea capaz de aportar agua a la superficie. Normalmente, cómo el agua va llegando desde las partes más profundas hacia la superficie a través de estos tubos de capilaridad que se forman, ¿no? Mediante capilaridad, ¿ya? Va llegando en forma líquida a la superficie. ¿Y hasta cuándo continúa? Hasta que ese transporte de agua desde el centro hasta la superficie eh, se empieza a acabar, ¿no? Porque ya empieza a acabarse el agua, ¿no? Entonces finaliza cuando el contenido de humedad alcance lo que se llama un valor de humedad crítica. No es un valor absoluto, sino que está en relación a los sólidos, como hemos dicho. Aquí, de manera general, podemos decir que la velocidad de secado depende principalmente de las condiciones del medio de calefacción. Básicamente, la temperatura que tenga el aire que está incidiendo sobre la superficie, la humedad que tenga, o el contenido de humedad que tenga esa masa de aire que está incidiendo. Obviamente, mientras menos humedad va a ser capaz de absorber mayor humedad. Eh, la masa de aire que esté pasando por la superficie del producto. Entonces tiene que ver básicamente con lo que son las condiciones del medio de calefacción. Bien, ya cuando se acaba esa agua libre, el agua empieza a estar cada vez más firmemente atrapada, cuesta más llegar. Entonces decimos que pasa a la etapa de velocidad decreciente. Y esto comenzaba cuando alcanza una humedad crítica. Y esta etapa se caracteriza porque ya la superficie ya no aparece húmeda, sino que se empieza a tener la apariencia, eh, ¿cómo se llama?, seca, y además aquí empieza ya a notarse el colapso del tejido, ya empieza a notarse esa apariencia de producto deshidratado. Y como ya la superficie
ya no está húmeda, el calor del aire ya no solo se ocupa en evaporar el agua que llega a la superficie, puesto que el agua ya no llega a la superficie, sino que el calor ahora empieza a calentar la superficie de la fruta. ¿Mm? Y eso provoca un aumento de la temperatura superficial, y esa temperatura superficial aumenta lo que se llama la temperatura de bulbo seco, es decir, la temperatura ambiental que estamos midiendo, eh, digamos, normalmente. Esta etapa, entonces, lo que ocurre es una disminución progresiva de la velocidad de secado, y la transferencia de masa, es decir, la salida de agua, se convierte ahora en el factor limitante. Es decir, ya no depende de las condiciones del aire, sino que va a depender de cómo esa agua está atrapada en, digamos, en la matriz sólida. Entonces, como digo, la transferencia de masa se convierte en factor limitante, y los depósitos de solutos van obstruyendo los poros, eh, puesto que el agua, hayamos dicho que el agua no es pura, sino que el agua tiene sólidos disueltos o sólidos en suspensión, que al evaporarse, lo que se evapora es solo agua. Entonces, los sólidos que tiene esa agua va quedando acumulados. Y esos solutos, que ahora empezaron a ser sólidos, van obstruyendo los poros. Y además, si los vamos, ¿cómo se llama?, uniendo con a la salida del agua, va produciéndose un colapso de los tejidos. Esto hace que el movimiento del agua al interior del sólido se empieza a dificultar. Entonces el agua ligada ya no es solamente el agua libre que empieza a salir, sino que empieza a salir el agua ligada, empieza a migrar ahora al interior del producto en forma de vapor. La distancia hacia vapor que recorre, que tiene que recorrer cada vez mayor, porque antes está en la superficie, ahora ya está en el interior del tejido, y el mecanismo por el cual va saliendo el agua ahora ya no es por capilaridad, sino que es por difusión de vapor, ¿ya?, que es mucho más lento. Entonces lo que tenemos aquí es un corte, un tejido, ¿cierto? Tenemos la superficie del producto, que sobre esa superficie incide una masa de aire que tiene ciertas condiciones, como dijimos, ¿cierto? Tiene una condición de temperatura, tiene una condición de humedad, tiene una velocidad y una masa que está pasando, ¿no? Y esto hace que el agua vaya llegando a la superficie y se vaya evaporando. Llega un momento dado que ya no solo llega agua, sino que empieza a llegar vapor, porque el frente secado, que era aquí arriba en la superficie, ya el agua no es capaz de llegar como agua líquida a la superficie, sino que empieza a evaporarse en el interior del tejido. Bien, eso más o menos en cuanto a la parte, puedo decir, teórica del secado. Ahora vamos a ver algún equipo donde se hace el secado, básicamente para secar productos de origen agrícola y sobre todo vegetales. Ujú. Y en forma forzada o en forma artificial también, como siempre, no necesariamente a través de exposición directa al sol. Uno de los secadores más comunes utilizados son los que se llaman secadores de bandeja, que es una especie de arcón, ¿cierto?, una especie de ropero, que tiene unos carros con bandejas, ¿ya?, que es donde se pone el producto. Normalmente el producto va, dependiendo del tamaño, va trozado o va entero. Por ejemplo, las ciruelas van enteras, las uvas para pasa también van enteras. Pero los pimentones, muchas hortalizas van trozadas, ¿ya?, disminuyendo el tamaño. Al interior de eso, tiene que haber un sistema que aumente la temperatura del aire, es decir, hay un sistema de calefacción, y hay un sistema que mueve esa masa de aire que ha sido calentada. Entonces el aire que viene de afuera, que está frío, se calienta en este calentador, es impulsado a través de las bandejas. Y al pasar a través de la bandeja donde está el producto, eh, transfiere su calor
al producto y el producto transfiere la humedad al aire. Entonces, el aire caliente, seco, se enfría y humedece. Por lo tanto, tiene que haber siempre una entrada de aire fresco y una salida de aire, digamos, ocupado o aire más húmedo. Y este producto se deja aquí al interior hasta que, digamos, llegue a un cierto equilibrio, hasta que llegue a las condiciones que nosotros hemos determinado. Aquí tienen más o menos las características de estos equipos. Para frutas vegetales, más o menos tienen un rendimiento de 50 kilovoltios fresco por hora. Temperaturas del aire puede ser bastante variable, entre 50 y 150, dependiendo del producto, la etapa del secado, etc. Una velocidad entre 2 metros eh, a 2 metros y medio por segundo, o 120 y 120 metros por minuto. Y la temperatura que va a tener el producto en su superficie va a estar entre 40 y 90 grados, bueno, y así una serie de características, que ustedes pueden verla con mayor detalle. Después tenemos otro deshidratador que ya se llama continuo o semicontinuo. Bueno, aquí lo tenemos puesto como contracorriente, pero también puede ser en paralelo, ¿ya? Conocido también como túnel Pochinelli, o también se le conoce como túnel tipo californiano, donde existe un corredor, digamos, cerrado, donde se ponen una serie de carros con bandejas eh, que se van avanzando cada cierto tiempo. Entonces pongo un carro, pasa, no sé, una hora, avanzo ese carro un poco más y pongo un carro con carga nueva, y así, hasta que se completa, llega un momento dado en que saco un carro ya con el producto deshidratado y estoy poniendo un carro con producto sin secar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una masa de aire que pasa por un calefactor, se calienta, ¿cierto? Que es impulsada por un ventilador y en forma en contracorriente, que quiere decir que va en circuito contrario al avance del producto. Va pasando ese aire caliente para sacar la humedad. Y en este caso va haciéndolo así como en horizontal, ¿ya? Ese movimiento. Y en este caso el aire va, podríamos decir, un movimiento como vertical. Avanza horizontal y se devuelve por arriba, ¿ya? Obviamente estas puertas están cerradas en cierto minuto para que se pueda producir ese movimiento de aire, ¿ya? Estos túneles tienen, no sé, unos 10 metros de largo más o menos, alrededor de unos 2 metros de altura, 1,80 m de altura más. Geometría también para frutas y hortalizas, dependiendo el tamaño, el ancho, sobre todo el largo que se construyan, puede ser de entre 80 a 600 kilos de producto fresco por hora, ¿eh? Y aquí tienen las características que tiene, también muy parecido al anterior, la temperatura de secado entre 40 y 90 grados. Tenemos ahora sí túneles totalmente continuos, que son de cintas transportadoras que están avanzando en forma continua. Estos son realmente de túneles continuos, realmente se utilizan para hortalizas. Eh, la hortaliza va, digamos, sobre esta malla o sobre una malla perforada, en cual va pasando ahora una corriente de aire, pero esta es una corriente de aire ahora vertical, no horizontal como los métodos anteriores, sino vertical. En primera instancia es un aire que va desde abajo hacia arriba, cuando el producto tiene alta humedad, está, por tanto tiene una densidad mayor, el aire va de abajo hacia arriba. A medida que va perdiendo agua, el producto se va haciendo menos denso, y el flujo de aire cambia ahora desde siendo igual vertical, pero desde arriba hacia abajo, de manera de mantener pegado el producto a las cintas, ¿ya?
Entonces tiene varias cintas, en este caso el de arriba tiene una, dos, tres cintas, el de abajo tiene más, una, dos, tres, cuatro, cinco cintas. ¿Ya? Este que es más simple, podríamos decir que en la primera cinta tratar de sacar el agua de la primera etapa lo más rápido posible. ¿Mm? Y alguna vez que el producto entró en la etapa de secado constante, el producto ya se ve seco en la superficie, el aire va desde arriba hacia abajo, cambia a otra cinta y esas cintas van avanzando de manera más lenta, puesto que el agua se demora más en salir. ¿Ya? Va funcionando de esa manera. Y lo mismo este otro, pero tiene mayor número de cintas, un poco más complicado, pero el principio es el mismo. También para productos sólidos, ya les dije, normalmente hortalizas, que están ligeramente trozadas, imagínense pimentón, cebolla, apio, ese tipo de productos, zanahoria, zanahoria trozada en cubitos, por ejemplo, se hace en este tipo de equipo. Posteriormente tenemos otro equipo deshidratador, también aquí hablamos de deshidratación, a pesar de que el producto que ingresa es un líquido, lo que se obtiene es un sólido. Por eso lo trato en esta parte y no en la parte de evaporación. Y este es lo que se denomina el secador atomizador, ¿ya? O también sistema spray, en cual un líquido que se divide en gotas muy finas, se somete a una corriente de aire y esas gotitas muy pequeñas que se han formado forman como una especie de partícula de polvo. ¿Ya? Y tenemos un polvo. Y este es el que se usó o se desarrolló básicamente para obtener la leche en polvo. Entonces partimos de una leche que es un líquido, le sacamos totalmente el agua o gran parte del agua, más del 90% del agua, y obtenemos un polvo. También se hace para obtener el café instantáneo, por ejemplo, fue diseñado como para esto, básicamente estos productos. ¿Sí? Entonces, este equipo tiene 4 elementos principales. Uno de ellos es el atomizador. ¿Ya? El atomizador lo que hace es que ese flujo de líquido, imagínense la leche o el café, ¿cierto? Se divide en gotitas muy chicas, ya sea un atomizador o un cilindro que va girando y va cortando este flujo en gotas muy pequeñas, que aquí sale a una alta velocidad, ¿ya? Y esas gotitas enfrentan a el segundo elemento, que es todo el sistema de calefacción, ¿ya? Que es un chorro de aire caliente, ¿no? Que está normalmente a una temperatura de unos 120 grados, una cosa así, y que impacta sobre esas gotitas de leche o gotitas de café, ¿ya? Y se produce un secado prácticamente instantáneo. No tarda más allá de un segundo, puesto que la gota entre que llega, sale de la tobera y llega a la pared, no transcurre más allá de un segundo, son décimas de segundo, y hasta que llegue a la pared tiene que secarse. Puesto que si llega el líquido a la pared se va a quedar pegado a la pared, ¿no? Entonces el producto se seca de una manera muy rápida. Por lo tanto, todo el calor que tiene esa masa de aire básicamente es para evaporar el agua y no calentar el producto. Y el producto rápidamente abandona el, el equipo. Entonces teníamos el atomizador que divide en finas gotas, tenemos el sistema de calefacción que aporta la energía necesaria, y esto tiene un tercer elemento que es la cámara de secado, ¿ya? Que es un equipo bastante grande, para tener una cierta distancia, son más o menos 3 metros de diámetro, 5 metros de diámetro, normalmente ocupan un par de pisos o más de 2 pisos de alto, ¿ya?
todo para tener un espacio grande donde esa partícula de, de líquido pueda secarse. Entonces, una vez que esa motita o sea, esa gotita de líquido se transformó en una mota de polvo, ya llega a las paredes, escurre y tiene que ser sacada ahora de este sistema, y ahí entra el cuarto elemento, que es todo el sistema de extracción de esa masa de aire que está mezclada con esas partículas de polvo, que ese polvo es el producto que nos interesa. Entonces, esa masa de aire tiene además la humedad, que está como vapor, ¿cierto? Y además tiene el polvo, que es el producto que nos interesa. Entonces, tenemos que tener un sistema de extracción de todo toda esa mezcla, y tenemos que separarla. Por un lado, tenemos que separar el producto, que serían el polvo, y por otro lado tenemos que separar el aire y la humedad que tiene ese aire, o la humedad que salió del producto. Y todo esto se hace en lo que se llama un ciclón, que ese ciclón, eh, al chocar esa masa de aire con las partículas hace que pierdan velocidad, y como tiene una mayor densidad que el aire y el vapor de agua, esa va cayendo. Y logramos separar el polvo del aire, la masa de aire más la humedad, el vapor de agua que salió del producto. Y eso va a escapar y se va digamos, a la atmósfera. Entonces, este es el sistema atomizador que se creó, como les dije, básicamente para eh, obtener la leche en polvo. Entonces, el producto deshidratar, básicamente, como digo, leche, el principal, pero también lo que se hace café y algunos otros tipos de productos que también se elaboran. La temperatura del aire es, ya les dije, realmente alta, entre 120 y 150. Una gran masa de aire está pasando entre 200 y 600 metros cúbicos de aire por minuto. Y en el caso de que el atomizador sea un atomizador de disco centrífugo, estos van girando a una alta velocidad, de entre 4.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Pero también puede ser de boquilla, de tobera, de manera, como digo, de producir pequeñas gotas. Por lo tanto, el producto a deshidratar no puede ser demasiado denso, ¿no? Tiene que tener una cierta fluidez de manera a poder producir gotas de tamaño pequeño. Y finalmente tenemos otro secador que funciona también con productos líquidos, pero ya para productos líquidos más viscosos, más como pastas, ¿ya? Y que obtenemos finalmente también un polvo, ¿ya? O unas escamas, ¿ya? Es decir, obtenemos un sólido. Y por eso está también en esta parte de la clase. Este es el secador de rodillo. Puede ser de un rodillo, puede ser de dos rodillos. En este caso tenemos de un rodillo, pero son varios que están funcionando a la vez, ¿no? Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Hay digamos, una batería de 4 secadores, ¿no? Son equipos relativamente grandes, tienen más o menos 1 metro y medio de diámetro, ¿ya? Y tendrán unos 3, 5 metros de largo, ¿ya? De fondo. ¿No? Y aquí, a diferencia de todos los métodos anteriores, aquí no hay una corriente de aire, sino que hay una superficie metálica calentada. Y este caso se parece a lo que vamos a ver a continuación, que es la evaporación, la forma de transmisión de calor, pero está en este lado porque lo que tenemos es un sólido. Entonces, este equipo que fue creado, fue desarrollado antes de los secadores spray, y aquí se hacía originalmente la leche en polvo, pero tenía muchos problemas, sobre todo después en la rehidratación. No tenía buena rehidratación. Pero en fin, y el uso que se le da actualmente es básicamente en productos que no se pueden usar en los spray por ser muy viscosos, ¿ya?
Y aquí lo que obtenemos, y se utiliza mucho, es para hacer, por ejemplo, un producto muy común que es el puré de papas. Ese que viene de escama. Y cualquiera de esos productos que pueden estar así como en escama o también en polvo. Porque finalmente después el producto se tamiza y se tritura al tamaño que se requiera. Entonces, ¿qué consiste? En un tambor, en un cilindro, ¿cierto? Que internamente está calentado por vapor, por lo tanto ese vapor calienta esta superficie metálica, y ese calor de esa superficie es la que va a dar el calor necesario para que el producto que está adherido en esa superficie se empiece a evaporar, el agua. ¿No? Entonces, el primer elemento sería este tambor calentado internamente, generalmente por vapor de agua que tiene de caldera. El otro elemento es un recipiente donde está el producto. Está este puré, ¿cierto? Que es fluido, o esta mezcla de productos lácteos puede ser, que son esas fórmulas que se utilizan para los niños, eh, y que son una especie de papillas más densas. Eh, entonces, al ir girando eh, y pasando por este depósito de donde está el producto, va quedando adherido a la superficie. Y hay una, digamos, una regla que va a todo lo largo del cilindro y que va dando el espesor que queda la capa pegada al cilindro. ¿Ya? Y a medida que va girando, el, el calor que viene internamente va evaporando el agua, va formando una especie de costra y antes de que termine de dar la vuelta, el producto tiene que estar totalmente seco. ¿Ya? Y una vez que llegó al extremo final, hay una cuchilla que está raspando el cilindro y saca una especie así como de oblea, por decirlo así, como barquillo, ese que uno compra en la playa, va quedando un producto de ese estilo. ¿Ya? Y eso obviamente forma una especie como de manta que es muy quebradiza y mediante molienda y tamizado tenemos escamas o tenemos un polvo. ¿Ya? Y ese es el producto que tenemos. ¿Ya? Entonces esto es productos para deshidratar, es para pastas, como le dije, extractos solubles. Originalmente se obtenía aquí la leche, el café, pero le dije ya no se usa eso porque es el mejor método es por spray. La capacidad es de 5,59 kilos de deshidratado por hora por metro cuadrado de superficie secada. Bueno, hay otra serie de características que ustedes pueden ver. Bien, eso es el tema de producto deshidratado. Acuérdense la diferencia. Deshidratado, partimos de un sólido y obtenemos un sólido. Obviamente, mucho más seco. A excepción de los últimos productos que partíamos de un líquido, ¿cierto? De una leche o de un café y pero obteníamos un polvo, ¿ok? Que era un sólido también. Bien, ahora vamos a ver entonces el otro tema. No sé si tienen preguntas sobre la primera parte. Obviamente igual pueden hacer preguntas en cualquier minuto de, de la charla. Eh, bueno, si quieren después, una vez que terminemos, pueden hacer preguntas también. Ya, entonces, veamos la segunda parte otro método de eliminar el agua que es bastante común, que es la evaporación. En este caso, lo que estamos eliminando es el agua de un líquido. ¿Ya? Y se elimina por ebullición de ese líquido, de ese disolvente, y obtenemos como producto una solución más concentrada. Entonces partimos de un líquido y obtenemos un líquido más concentrado. ¿Ya? Y este caso se hace por ebullición, en otro caso lo hacíamos por arrastre. Teníamos de un sólido, obteníamos un sólido, obviamente seco, y aquí de un líquido tenemos un líquido más concentrado. Los objetivos son más o menos los mismos. Obviamente el objetivo principal es
aumentar los sólidos del alimento con fines de conservación, reducción de la actividad de agua, porque básicamente estos métodos, la, la- el principio cual se basa es que al disminuir el agua, lo que estamos haciendo es reducir la actividad del agua. También la evaporación se utiliza mucho para como una operación previa a otros procesos, para deshidratación, por ejemplo, la misma leche eh, que va a obtenerse leche en polvo, no se parte la leche original, sino que se le elimina una parte de agua eh, en evaporación y posteriormente pasa a secado spray. Si también queremos congelar o esterilizar, con eso logramos reducir en una gran medida el volumen y el peso del producto, pero no hemos alcanzado aún una, digamos, un contenido de humedad que permita la autoconservación, como en el caso anterior de los productos deshidratados. ¿Ya? Que la mayoría de los productos deshidratados que vimos anteriormente, la eliminación del agua es a un nivel que permite su autoconservación. En general, en la evaporación no se llega a ese nivel. La mayoría de los productos no alcanzan el nivel para autoconservarse. ¿Ya? Y con lo cual requieren otro método para obtener una conservación. Y la mayoría de ellos es ya sea que se congelan o se esterilizan. Bueno, en el caso de Chile es bastante importante la exportación de jugos concentrados. Manzana principalmente, de uva, de ciruela, en general de frutas. De la mayoría de las frutas que se producen eh, para consumo fresco, muchos de ellos que no se alcanzan a exportar se utilizan como un segundo proceso en la obtención de jugos. Entonces, para tener un líquido para evaporar, en el caso de fruta y hortaliza, antes previamente tenemos que transformarlo en jugo. Y de jugo, que ya tenemos un sólido, perdón, un líquido, lo transformamos en una solución más concentrada. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la evaporación? Que es similar a lo anterior. Hay una fuente de calor que transfiere ese calor al producto, con lo cual aumenta la temperatura de ese producto hasta su punto de ebullición. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en el caso anterior, la mayoría de los métodos que vimos, que era que hay una masa de aire que incide sobre el producto. En este caso, aquí no hay un flujo de una masa de aire, sino que hay una transferencia de calor a través de un medio, eh, de una superficie de intercambio. Esto cuando a través de esa superficie de intercambio, por un lado va el vapor, que es el medio de calentamiento, calienta esta placa metálica y esa placa metálica aumenta la temperatura del alimento, que provoca que aumente la presión de vapor del producto, del agua del producto, y llega un momento dado en que esa presión de vapor es tal en que el agua pasa del estado líquido a estado gaseoso o vapor. ¿Ya? Entonces la parte final es la eliminación del vapor del alimento que está ebulliendo. ¿Ya? Esto puede ser hecho a presión atmosférica, con lo cual la temperatura de evaporación es alrededor de 100 grados, pero lo normal es que todos estos equipos, la evaporación o la ebullición se produzca a temperaturas bajo 100 grados. Y eso se logra utilizando o haciendo la ebullición en un ambiente de vacío. ¿Ya? Con eso logramos bajar la temperatura de ebullición y lo normal es que aquí tengamos temperaturas entre 95 grados, digamos la más alta, a alrededor de 60-65 grados, dependiendo del producto y de el efecto en cual estemos. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso.
¿Qué se requiere para una óptima evaporación? Aquí tenemos un equipo, normalmente la mayoría de los equipos son de tubos, en este caso de tubos ascendentes, que se llama, ya lo vamos a explicar, vamos a ver un esquema, pero también existen tubos descendentes. Pero hay otras formas de producir evaporación aparte de tubos, ¿ya? Pero la mayoría de los equipos, yo diría, o sea, un 90% son en general de tubos, ¿ya? Bueno, en general, para una evaporación, lo que se requiere son una evaporación óptima y eficiente. Se requieren algunas cosas. Una transferencia de calor adecuada. Ya dijimos que lo normal es que hay una superficie de intercambio, ¿ya? Y la transferencia de calor va a depender también del tipo de alimento, ¿ya? Sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. ¿Cuál es la composición? ¿Ya? Los alimentos que tienen mucho azúcar, por ejemplo, ya vemos que el azúcar es higroscópico y a medida que va perdiendo agua, el agua remanente va siendo cada vez más retenida por esos sólidos azúcares. Y es por esa razón que la mayoría de los jugos de fruta nunca alcanzan una concentración que permite la autoconservación, ¿ya? Porque es muy difícil sacar el agua para alcanzar, no sé, 70 grados Brix en el jugo, y eso ya tenemos ya autoconservación. En otros tipos de alimentos, por ejemplo, que son altos en proteínas, por ejemplo, tienen tendencia a producir, ¿cómo se llama? Burbujas, espuma, ¿ya? Y la espuma no es otra cosa que aire atrapado, y el aire es un mal transmisor del calor. Entonces hay que tener ojo también con ese tipo de cosas o consideración, ¿no? También hay tipos de alimentos que tienen una cierta cantidad de sales, y esas sales con el calor precipitan en la superficie de intercambio. Así como cuando estamos viviendo agua, en el fondo de la tetera va quedando una capa de sarro. Bueno, en este caso, en esa superficie de intercambio va quedando esta especie de sarro. Entonces también hay que tener en consideración ese tema. Y obviamente el tamaño de la superficie de intercambio. O sea, cuántos, en este caso se mide en área, se mide en metros cuadrados. O sea, cuántos metros cuadrados tenemos de intercambio, ¿sí? Ahora bien, como se produce, al igual como lo vimos en el caso del evaporador spray, ¿cierto? Al interior de esa cámara, en este caso va a ser el interior de los tubos, hay una mezcla de lo que es el líquido concentrado más el vapor de agua que se produce, el vapor de agua que sale del producto. Entonces tenemos que tener un elemento que pueda separar ese vapor de agua del líquido concentrado, ¿no? Y obviamente la eficiencia de la separación va a ser importante. Es decir, que el del líquido, que separemos solo líquido y no vaya mezclado con parte de vapor, porque vamos a volver al inicio, ¿cierto? Y también tiene que ser que ese vapor que estemos eliminando no vaya con líquido concentrado, porque estaríamos perdiendo producto. Bueno, y otro elemento importante para que haya una buena evaporación es el uso eficiente de la energía. Ya dijimos que se produce por ebullición, lo cual estamos dando temperaturas relativamente altas, entre 60 grados, ya le dije yo, y 95 grados. Por lo tanto, el vapor que está saliendo, es decir, vapor de agua, sale a esa temperatura, entre 60 y 95 grados, con lo cual tiene una carga de calor todavía que se puede utilizar. Y normalmente eso se utiliza para hacer más eficiente el sistema. Un uso bastante obvio y fácil y rápido es que ese vapor que sale del alimento se utiliza, que tiene una carga de calor, se utiliza para precalentar el producto que ingresa al equipo, ¿ya? De manera que el producto ingrese al equipo con una temperatura mucho más alta. Y no perdamos tiempo en que el producto alcance la temperatura de ebullición.
Otra forma de usar esa energía que se tiene del vapor del producto o vapor secundario, como se llama, ¿ya? Es en utilizarlo en otro efecto. Es decir, tenemos esto que está acá y montamos otro tipo igual, donde en vez de usar el vapor de caldera como vapor primario, utilizamos el vapor secundario como vapor primario en el segundo efecto. Y así podemos ir acoplando distintos efectos. Por eso, cuando se habla de evaporación, estamos hablando, por ejemplo, estamos haciendo un concentrado de tomate, por decirle algo, no hay una temperatura de evaporación, porque como se hace en equipo de múltiples efectos, cada efecto va teniendo una temperatura propia de evaporación. ¿Sí? Entonces puede partirse de 95 grados y se termina en 60, o al revés, partiendo de 60 grados y se termina en 95 grados la, digamos, la temperatura de ebullición. Y también se puede recomprimir ese vapor, es decir, ese vapor de agua que salió, lo ponemos en un compresor y al comprimirlo, ¿qué es lo que ocurre? Es que aumenta la temperatura. Y eso lo volvemos a poner como vapor primario. ¿Ya? Tenemos otra forma de utilizar esa carga de calor. ¿Y cuáles son los componentes básicos de un evaporador? En general me voy a referir, como les digo, a estos que se llaman de tubos, tubos verticales largos generalmente son. Eh, Entonces lo que tiene en primer lugar es un componente que tiene es un precalentador. ¿Por qué razón? Normalmente los jugos que obtenemos están a temperatura ambiente, 20 grados, y la evaporación que estamos haciendo es a 60, 90 grados. Por lo tanto, hay una diferencia de temperatura entre la que está el producto y la que tiene que alcanzar para que empiece a evaporar. Y por lo tanto necesitamos un precalentador, es decir, que el producto se acerque lo más posible antes de ingresar al evaporador a la temperatura de ebullición. Después tiene que tener un mecanismo de distribución. Ya les dije que este era de tubos y el producto va, es decir, el líquido va por el interior de los tubos. ¿Ya? Pero no llena el tubo, sino que tiene que formar una película. Por eso generalmente se llaman de película ascendente o película descendente. ¿Ya? Forma una película por el interior del tubo, como si lo mojáramos. No estamos llenando una manguera, sino que se está mojando por el interior. ¿Por qué? Porque el resto del espacio tiene que quedar reservado para el vapor que va a salir del producto. ¿Ya? Entonces tiene que haber un mecanismo que pueda formar esa película y que sea pareja por todo el tubo, en toda su longitud, ¿ya? En todos los tubos. Entonces tenemos el mecanismo de distribución, el intercambiador de calor que solían los tubos, son una serie de tubos, son muchos tubos. Posteriormente tiene que haber un condensador, es decir, todo ese vapor de agua que salió del producto no se libera a la atmósfera tal cual, porque acá adentro hay un ambiente vacío, acuérdense, un vacío parcial. Entonces ese vapor tenemos que condensarlo para liberarlo a la atmósfera. Y obviamente, eh, como hablamos que tiene que, generalmente se hace a una presión menor que la atmosférica, ahí tiene que haber un elemento que produzca vacío. Aquí tenemos los componentes básicos de un evaporador, ya les dije, de tubos, en este caso es de película ascendente. ¿Ya? Entonces, ¿qué consta? Una calandria donde están los tubos, ¿sí? Al interior de los tubos donde va la película de producto, y por el exterior de esos tubos va el medio calentamiento que es el vapor. Entonces el vapor calienta esos tubos, el vapor, cómo transfiere su calor es transformándose en agua. Entonces, de vapor al pasar agua libera calor. Al contrario de cuando el agua
del líquido pasa a vapor requiere energía. Entonces, le ocurre el contrario. Entonces, el medio de calentamiento o vapor primario se condensa cediendo la energía y obviamente tenemos un condensado. Ese calor que se produce por la condensación es absorbido por el producto que hace que evapore el agua del producto. Entonces aquí al interior va subiendo por las paredes del tubo el producto cada vez más concentrado y con una masa de vapor del producto. Y esa dijimos que tiene que llegar a un separador. Entonces el separador lo que hace es, por un lado, lleva solo el vapor de agua que sale del producto, que tiene una temperatura, y por otro lado va ese líquido más concentrado. ¿Ya? Esto puede recircularse hasta que alcance la concentración deseada, o puede ir a otro efecto, ¿ya? Hasta que llegue a la concentración deseada. Entonces ese es más o menos el esquema de un evaporador. Yo les digo, el evaporador de tubos verticales de película, ¿no? Ya sea ascendente o descendente. Hay otros medios de producir evaporación. Aquí tenemos una foto real de esta, lo que es la calandria. La calandria sería como el envase de afuera, ¿ya? Y estos serían los tubos. Los tubos, estos más o menos son largos y tienen un diámetro más o menos de unos 5 centímetros, ¿ya? Y fíjense ustedes aquí, son pero cientos de tubos que van acá. Por el interior de los tubos, en forma de película, va el producto, y por el exterior, el espacio que queda entre los tubos y la calandria, va el medio de calentamiento, que es el vapor, que se condensa, ¿ya? El que aporta calor. Y la superficie de los tubos, esta parte metálica, es la superficie interna. ¿Ya? Bien, vamos a ver ya para finalizar dos tipos de evaporadores que son los más comunes que se utilizan, que son uno que es la película ascendente, que era más o menos como los equipos que hemos visto en las fotos. Son tubos largos entre 6 y 12 metros y entre 25 y 50 milímetros de diámetro, ¿ya? Los tubos por donde va el producto. Entonces la alimentación es por acá abajo y el producto va ascendiendo. ¿Por qué motivo? Porque aquí, acuérdense que esto como funciona al vacío, hace como un efecto de succión. Es como que si estuviéramos chupando de una pajita, ¿ya? Entonces hace que suba por la pared del tubo. ¿Mm? Por el lado exterior del tubo ingresa el vapor que se condensa, el vapor primario, ¿cierto? Que al transmitir su calor se condensa y sale como agua condensada, ¿ya? Y aquí, a medida que va calentando ese producto, empieza a bullir, el producto se hace más concentrado y va formándose una mezcla de líquido concentrado y vapor de agua del producto. Entonces llega a este separador. Este separador choca con una superficie, hace que pierda la partícula, ¿cómo se llama? La partícula de líquido concentrado, pierda velocidad y por su mayor densidad cae y sale el concentrado. Y el vapor de agua, como menos denso, eh, sigue ascendiendo y se lleva eh, a la salida, a un otro efecto o al, ¿cómo se llama? Al condensador, ¿ya? Entonces, esto es el tipo de evaporador de película ascendente. ¿Mm? Como decía, el producto al interior del tubo y el vapor va para afuera. Este tiempo de residencia es de 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto se demora entre 2 a 3 minutos en subir aquí y salir, digamos, aquí como concentrado. ¿Mm? Requiere mayor diferencia de temperatura entre vapor y producto, ¿ya? Es decir, para que haya transferencia de calor, acuérdense usted, tiene que haber un gradiente de temperatura. Y ese gradiente puede ser tan bajo como 2 grados. En este caso dice que requiere un mayor gradiente. Es decir, puede ser 5 o 10 grados de diferencia entre el vapor que está ingresando y la temperatura en cual se empieza a bullir. Tiene alta transferencia de calor,
adecuado para productos termosensibles y apto para productos no viscosos. ¿Mm? O sea, no es apto para productos viscosos. ¿Mm? O más bien dicho, apto para productos de baja viscosidad. Y finalmente tenemos el otro esquema que también es de tubos verticales, largos, pero en este caso es de película descendente. ¿Bien? Entonces el producto ingresa por arriba, hay un sistema que distribuye, aquí sí que cobra importancia la distribución del producto en los tubos, va distribuyendo una película uniforme por cada uno de los tubos y el producto a medida que va bajando, va calentándose, va ebulliendo y se va a concentrar. Por el exterior de los tubos va ingresando vapor, exactamente igual con el otro, que se condensa y libera calor. ¿Mm? Entonces, a medida que va bajando, el producto va cayendo eh, por la fuerza de gravedad, por un lado, y también por la succión que hace el vacío. Entonces, el avance de este producto es mucho más rápido que en el caso anterior. Entonces, aquí tenemos tiempo de residencia más corto, de 10 a 30 segundos, comparado con el anterior, que era tiempo de 2 a 3 minutos. ¿Ya? Entonces, este es indicado para productos más termosensibles, por ejemplo, y también indicado para productos viscosos. Entonces, esta disposición es útil para eso. Y tiene después los mismos elementos. Una vez que se forma esa masa de líquido concentrado mezclado con vapor de agua, tiene que pasar a un separador donde por la parte superior escapa el vapor que sale del producto y en la parte inferior sale el líquido más concentrado. Entonces son tubos hasta 15 metros, el producto va por el interior de los tubos y el vapor va por fuera, ¿cierto? Y como le decía, requiere de una alimentación pareja, los tiempos son más cortos, soporta menor diferencia de temperatura que el caso anterior, yo dije 2 grados en este caso, una mayor transferencia de calor tiene, adecuado por producto termosensible y viscoso, y en general este es el más usado. Bien, eso es lo que teníamos para ver en el caso de hoy. ¿Alguna pregunta tienen sobre este tema? Bien, voy a dejar de grabar.